Hola, buen día a todos y todas. Vamos a empezar con el tema de la semana número 2, que es autoestima. Entonces, espero que les sea de provecho y ya saben, cualquier duda, consulta, inquietud, la pueden hacer a mi teléfono personal, ¿sí? Vamos a empezar a compartir pantalla y empezamos. Solo vamos a ver cómo se puede hacer esto más grande y ya. Bueno, ahí estamos. Bueno, autoestima, tema 2. Vamos a empezar con esta frase que dice, la autoestima se compone principalmente de dos cosas, sentirse digno de ser amado y sentirse capaz, de Virginia Satir. Y bueno, ¿qué entendemos como autoestima? Empezamos. Les coloqué aquí la definición que más me gustó y dice, autoestima es lo que creemos acerca de nuestro propio valor y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida, ¿sí? Y les puse aquí una imagen donde hay un joven viéndose al espejo y se dice a él mismo te quiero. Y arriba dice el te quiero más difícil. Porque generalmente no nos decimos a nosotros mismas te quiero, pero sí les decimos te quiero a mi mamá, al papá, a la pareja, al amigo o al hermano, pero ¿y a nosotros mismos? También tenemos que querernos. Hay que tomar en cuenta tres cosas, ¿sí? La autoestima no es heredada. Eso quiere decir que mis papás no me heredan a mi autoestima y yo no heredo la autoestima a mis hijos, ¿sí? Sino que todo lo contrario, la autoestima se forma en relación a los estímulos que recibo del medio en el que vivimos, ¿sí? Tanto la familia es el ente principal, donde uno forma su autoestima. La escuela, de ahí va la sociedad, la cultura, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿sí? Estos entes, estos lugares cumplen un papel fundamental en el desarrollo de la autoestima, ¿sí? Se desarrolla gradualmente, eso quiere decir que va como construyéndose durante toda la vida, ¿sí? Empezando desde la infancia. Entonces, esto quiere decir que la infancia y los primeros años de vida son fundamentales para desarrollar una autoestima adecuada, ¿sí? Bueno, les dejo estas imágenes aquí, se las voy a leer, ¿verdad? Lo que quiero es que reflexionemos juntos. No sé si algunas de ustedes, algunas y algunos de ustedes han escuchado o a veces les han dicho que la autoestima es solamente una decisión personal. Como yo me quiero, solo depende de mí, ¿sí? Pero estas imágenes quiero que bueno, los invito a reflexionar con estas imágenes. Dice, ¿verdad? El amor propio no es una decisión individual, especialmente porque vivimos en una sociedad que constantemente nos critica, nos oprime y pone estándares inalcanzables, ¿sí? Eh, la sociedad constantemente nos está diciendo qué hacer, qué no hacer, cómo vivir, cómo no vivir, qué ponerme, qué no me pongo, cómo debo actuar, cómo no debo actuar, o sea, nos está poniendo esto, ¿verdad? Constantemente estándares y a veces los estándares son inalcanzables. Un ejemplo sería, por ejemplo, bueno, un ejemplo sería que se oye mucho que un cuerpo bonito, hablando de mujeres, solo es aquel que tiene las medidas de 90, 60, 90, ¿sí? Pero resulta que mi cuerpo es un poco robusto, ¿sí? Entonces yo no puedo alcanzar ese estándar de belleza que me pone la sociedad, o sea, yo no puedo tener un cuerpo de 90, 60, 90, ¿sí? Entonces esto va a crear en mí sentimientos de insatisfacción y frustración porque yo no puedo llegar a lo que la sociedad me está poniendo, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, también nos afecta. La sociedad nos critica, como aquí dice, nos oprime, nos dice cómo hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera. Y el complemento de la imagen que está aquí a la par dice, amarse a sí mismo, sí misma, no es un acto de mera voluntad, es un acto de resistencia, rebeldía y resiliencia, ¿sí? Porque generalmente, si aquí estoy yo como humana, yo Melanie, la sociedad me está bombardeando constantemente por medio de publicidad, medios de comunicación, etcétera, etcétera, de cómo debo vivir, de cómo debo ser, de cómo yo debería ser, ¿sí? Pero si yo no estoy de acuerdo con lo que la sociedad me dice de cómo yo debería vivir, entonces, pues no lo hago así, ¿verdad? Sino que vivo como yo considero que es la manera correcta. Entonces estoy resistiendo a este bombardeo de información, estoy resistiendo a
sí, a esta información, ¿verdad? Estoy siendo como rebelde en el buen plan, ¿verdad? Con respecto a no seguir lo que la sociedad me impone que yo debería hacer, ¿sí? Por eso les digo, eran imágenes para que reflexionemos y porque yo no considero que la autoestima, el amor propio, sean una decisión meramente individual y de voluntad cuando constantemente nos vemos atacadas por la sociedad, ¿sí? Estas imágenes las encontré en una página, en una red social, Instagram, que se llama Laboratorio Afectivo. Entonces ustedes pueden buscar esta página, crea y comparte un contenido de mucho interés. No es su obligación, solo como les digo, los invito si en algún momento se encuentran interesados o interesadas y tienen alguna cuenta personal de Instagram, ¿sí? Bueno, la autoestima tiene 3 componentes, ¿sí? Cognitivo, afectivo y conductual. El cognitivo son todos aquellos pensamientos acerca de mí misma, incluye opinión, incluye ideas y creencias que se tiene acerca de la propia persona, ¿sí? El afectivo es el juicio elaborado acerca de mí mismo, de cómo me siento, son aquellas cualidades y la respuesta afectiva ante la percepción de mí misma, ¿sí? Y el componente conductual, pues es lo que hacemos, son nuestras interacciones, son nuestras acciones, es mi comportamiento, ¿sí? Y ahora vamos a la práctica, ¿sí? Vamos a ver a continuación un ejemplo y cómo los componentes que les acabo de mencionar influyen o se ven reflejados en según cómo tengo yo mi autoestima, ¿sí? El ejemplo sería, cometemos un error en algo muy importante en nuestro trabajo. O sea, de verdad metimos la pata en algo que era importante, ¿sí? Y nuestro jefe o alguien nos llama la atención, ¿sí? Entonces, vamos a actuar dependiendo de cómo esté nuestra autoestima. Y los 3 componentes van a influir, van a ver. En redes sociales, en internet, en algunos libros, algunos autores hablan acerca de autoestima inflada, ¿sí? ¿Cómo actúa una persona con autoestima inflada según el ejemplo que les acabo de dar? Va, con lo del error en el trabajo. Yo pienso, yo nunca me equivoco. Si la culpa fue de tal persona. Además, ¿quién se cree este para venir a reclamarme o criticarme si yo sé más que él? ¿Sí? Yo siento, esta clase de pensamientos solo van a hacer que yo me sienta enojada, ¿sí? O que me sienta con coraje. Porque cómo tal persona me pudo venir a decir eso si yo soy la más importante, ¿verdad? Entonces por eso se llama autoestima inflada. ¿No? ¿Y cómo voy a actuar? Pues no voy a corregir mis errores y tampoco voy a aprender de ellos, ¿sí? Lo que me va a llevar a que muy probablemente yo me desquite, le grite o insulte a otras personas, ¿sí? Es decir, como diríamos los guatemaltecos, que remate con alguien más, ¿sí? ¿Cómo actuaría yo con mi autoestima inadecuada? ¿Sí? Bueno, en el yo pienso, ay, qué tonto soy, ¿cómo pude cometer un error así? Soy una incompetente. Va. ¿Cómo me siento? Me voy a sentir angustiada, devaluada, con poco valor o que no valgo nada, ¿sí? ¿Y cómo voy a actuar? Estos sentimientos van a hacer que yo evite situaciones donde tenga que arriesgarme porque no quiero que me califiquen negativamente. O sea, yo ya no quiero alguna situación donde yo me pueda equivocar. Así que mejor si ni me arriesgo, mejor si me quedo en mi zona segura, entonces ya no salgo de ahí, ¿sí? Y ahora, ¿cómo voy a actuar yo si tengo una autoestima adecuada? Bueno, en el yo pienso, es cierto, me equivoqué y fue un error. Voy a analizar la situación, ver en dónde estuvo el error para no volver a cometerlo y ver de qué manera solucionar los problemas que causó dicho error. Es decir, sí, acepto que metí la pata, pero voy a buscar soluciones, ¿sí? ¿Cómo me siento? Es probable que me sienta un poco preocupada, pero me siento tranquila porque sé que cometí un error y voy a ver cómo lo arreglo, ¿sí? ¿Y cómo voy a actuar? Bueno, me voy a responsabilizar de las consecuencias que tuvo ese error, ¿sí? Como les digo, ven cómo los 3 componentes actúan diferente dependiendo de mi autoestima. El yo pienso era el factor cognitivo, el yo siento, el factor afectivo y el yo actúo, el factor conductual, ¿sí? Bueno, factor o componente. Y bueno, otra frase que me gusta, las personas buscan amor en todos los lugares, menos dentro de sí mismas. A veces nos pasa a los humanos
que estamos buscando el amor que no recibimos en otro tipo de relación, ¿sí? Y no estoy hablando solo de relación sentimental o amorosa, sino en un tipo de relación, ya sea de amistad, de compañerismo, en una relación, no sé, cualquier tipo de relación. A veces estamos buscando como ese amor que no recibí por parte de mi papá, la voy a buscar con este señor, por ejemplo, ¿verdad? O sea, realmente nos pasa, ¿sí? Y como dice la frase, buscamos amor en todos lados, menos adentro de mí misma, ¿sí? Los créditos para la persona RZ, que pues no sabemos quién era, pero sí la encontré. Bueno, ahora pasamos a algo muy importante. Mitos de la autoestima. Es lo que generalmente o que a veces escuchamos que nos lo dicen, que lo que sale en los medios de comunicación, pero no todo es como nos lo cuentan. Pasamos a, bueno, cierto o falso. Mito número 1. Siempre tienes que sentirte bien contigo misma, contigo misma y estar feliz para tener una autoestima adecuada. Pues falso, esto es falso, ¿sí? Los extremos no son buenos, ni siempre, siempre, ni nunca. O sea, ni siempre ni nunca, así es. Hay que tener presente que las emociones o los estados emocionales son transitorios y son pasajeros. Y eso quiere decir que nunca va a estar uno aquí. Aunque uno esté triste, nunca va a estar uno triste, sino que pues la tristeza va a pasar. No siempre voy a estar feliz porque la tristeza, la alegría, perdón, la felicidad también va a pasar. No siempre voy a estar enojada porque el enojo también va a pasar. Como les digo, es transitorio, ¿sí? Entonces es falso afirmar que uno siempre tiene que estar feliz para tener buena autoestima. No, no es cierto, ¿sí? Como humanos también a veces tendemos a evitar o alejarnos de las emociones que no nos gustan, como el enojo, la tristeza, el miedo, y que generalmente son calificadas como malas. Pero, de una vez les digo, no hay emociones buenas ni malas, ¿sí? Todas las emociones solo son eso, emociones. Aunque ustedes van a encontrar en internet, sí, emociones malas, emociones buenas, pero no, no es cierto. Las emociones no son malas porque todas nos ayudan a algo, ¿sí? Si no, no existieran. El miedo me ayuda como, por ejemplo, a ir con cuidado en algunas cosas. El enojo, si yo creo que estoy enojada por una injusticia, entonces me ayuda a buscar soluciones. ¿Qué más? Miedo, enojo. Bueno, como les digo, las emociones no son buenas ni malas. Entonces, no hay que estar siempre feliz para tener una buena autoestima, ¿sí? Y hay que permitirnos como humanos sentir toda la gama de emociones, aunque no nos guste. Pero les digo, es importante sentir todas las emociones, no solo las buenas o no solo la felicidad, ¿sí? Frases como, bueno, decirme todo va a ir bien, mejora mi autoestima, falso, 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 ¿sí? Otras frases como, por ejemplo, sonríe, sonríe a la vida y ella te lo devolverá. O al mal tiempo, buena cara. O, por ejemplo, si la vida te da limones, haz limonada. Díganme, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado más de alguna de estas frases? Y si no las han escuchado, pues se las presento. Hay gente que dice eso, ¿verdad? Así de que al mal tiempo, buena cara. Si la vida te da limones, haz limonada con ella. Pero no, estas frases generalmente lo único que están haciendo es vendiendo felicidad, ¿sí? Y pues al todo lo contrario, lo que puede suceder es que al no conseguir como que hacer lo que la frase dice, entonces me voy a frustrar porque no estoy haciendo lo que la frase dice para que yo me sienta mejor, ¿sí? Y también, ¿por qué no, por qué esta frase no me ayuda a ser mejor o a sentirme mejor o a tener una mejor autoestima? Porque estas afirmaciones positivas que solo están vendiendo felicidad no son ni buenas ni malas, ¿sí? Pero así se llaman afirmaciones positivas, pero no son buenas ni malas, ¿sí? Simplemente no funcionan para cambiar las acciones que yo realizo. Es decir, yo me puedo decir a mí misma, todo va a ir bien, pero yo sigo actuando de la misma forma. O yo puedo decirme, al mal tiempo, buena cara, y mis acciones siguen siendo las mismas, aunque yo me repita la frase una y otra vez todos los días. O sea, no va a funcionar. Mis acciones van a seguir siendo las mismas, ¿sí? Entonces, por eso, este tipo de frases no ayudan. Número 3. Mostrarse superior a los demás es señal de una autoestima alta. Pues no es cierto, también es falso. Características en una persona como arrogancia, el orgullo o querer que siempre ser superior a los demás, lo único que está mostrando es un problema de autoestima también. Es una autoestima inadecuada. ¿Por qué? Porque si como personas, bueno,
todos valemos lo mismo, o por lo menos yo creo eso. Entonces, una persona que se quiere sentir superior hace sentir al otro menos, ¿sí? Entonces, si el otro es menos que yo, entonces yo quedo en lo alto, ¿sí? Incluso me echo más características, me echo más flores, ¿va? Entonces yo como, voy subiendo, ¿sí? Pero eso a eso es a lo que voy, que este es el problema, que entonces yo tuve que bajar al otro para sentirme alto y entonces voy a ponerme más alto y entonces por eso el otro es menos que yo superior a los demás, que va de la mano con la autoestima inflada, como yo les decía. Entonces esto también es falso, ¿sí? Va, cuidar la apariencia, como ir al gimnasio, comprar ropa y todo esto, ¿significa que mi autoestima es alta? No, no es cierto, es falso también. Cuidarse de esta manera no siempre significa que yo tenga una autoestima adecuada, ¿sí? Cosas también como el matrimonio, una operación estética, otro empleo, más dinero, un carro, todo esto no va a hacer que yo mejore mi autoestima. Es cierto, va a hacer que yo me sienta mejor en ese rato e incluso va a satisfacer una necesidad probablemente, porque si yo me compro un carro, pues, y yo siempre me manejaba en transporte público, pues ahora ya no voy a ir en transporte público, que es peligroso, que etcétera, etcétera, sino que voy a estar en carro y voy más segura. Y sí, va a hacer que yo me sienta mejor, pero esto no va a mejorar mi autoestima, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta que estas cosas no ayudan a mejorar mi autoestima. Porque, ¿qué pasa si entonces ya no tengo el carro? ¿Me voy a sentir mal? ¿Mi vida va a depender de entonces del carro? No, ¿verdad? Y el último, las personas con una autoestima alta se muestran siempre alegres, confiadas y seguras. Pues no, tampoco es cierto. Este tipo de características sí son de personas que tienen autoestima adecuada, pero no siempre. Es probable, perdón, que en algunas ocasiones solo se esconda en el fondo una persona con una autoestima inadecuada y lo único que esté haciendo es buscando el reconocimiento y aprobación de los demás, ¿sí? Entonces, por eso les digo, todos estos que ustedes ven en la pantalla son mitos y son falsos y ya les expliqué por qué. ¿Mm? Pero bueno, entonces, sin más de algo o hasta acá, ya dijeron ustedes como, bueno, sí, tal vez voy encaminada a este tipo de autoestima, ¿cómo puedo trabajarla? ¿Sí? Para llegar a una como autoestima, digamos, adecuada, ¿verdad? Número 1, busca el origen de la baja autoestima, ¿sí? Y por lo menos pregúntense de 3 veces por qué. 3 veces a un miedo. Les voy a explicar. Por ejemplo, yo tengo miedo de ir a una entrevista de trabajo, ¿sí? Entonces, a este miedo, yo tengo miedo de ir a una entrevista de trabajo, yo le pregunto 3 veces por qué, así como que si somos niños chiquitos, ¿va? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así mismo preguntémonos a nosotros mismos, ¿va? ¿Por qué tengo miedo de ir a la entrevista de trabajo? Ay, porque pienso que no me van a agarrar, ¿va? ¿Y por qué pienso que no me van a agarrar? Ay, porque yo pienso que soy una incompetente, una inútil, etcétera, etcétera. ¿Va? ¿Y por qué crees que eres una inútil? Creo que soy una inútil porque cuando era pequeña yo casi no iba a la escuela, yo me saltaba las clases, etcétera, etcétera, y mis papás me decían que como era una inútil, entonces nunca me iban a dar trabajo. Ya ven, o sea, logramos llegar al origen de nuestro miedo, ¿sí? Entonces, todo esto va a ser como, wow, ahora por lo que yo viví de pequeña, ahora tengo miedo de hacer tal cosa. O sea, créanme que darnos cuenta de todo esto que vivimos de pequeños, en algunas ocasiones, ¿verdad? No estoy diciendo que a todos nos haya pasado, pero nos sirve, ¿verdad? Para darnos cuenta, para como mover todo, reensamblar lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, cuestionarnos, etcétera, etcétera. Va de la mano con reconocer las creencias. Dice, bueno, examinar qué creencias existen detrás de estos pensamientos y muchas de nuestras características son neutras. Sin embargo, existen creencias arraigadas que hacen que las veamos negativas. Por ejemplo, aquí dice que a veces nuestras características son neutras. Esto quiere decir que no son buenas ni malas, pero nosotras les ponemos siempre el aspecto negativo y entonces, ay, no, soy mala, soy inútil por esto. Entonces, bueno, ya reconocí la creencia, el pensamiento que está detrás de mi miedo, entonces lo cuestiono. Me pregunto como, ¿es cierto esto? ¿Es cierto que las personas inútiles no consiguen una entrevista de trabajo? ¿Realmente soy inútil? Así,
pregúntense un montón acerca de ustedes mismos, ¿sí? Número 3, y es algo muy importante, aunque yo casi que a todo le digo que es importante, perdonarnos a nosotros mismos. A veces se nos olvida y a veces es más fácil que perdonemos a los que están a nuestro alrededor y es como, va, te perdono, te disculpo, sé que metiste la pata conmigo, pero ¿y nosotros qué? O sea, nosotros mismos, ¿qué? ¿En qué momento nos perdonamos? Entonces dice, consiste en tratarte con la misma empatía con la que tratarías a tu mejor amigo. Esto es, darte apoyo y ser comprensivo contigo mismo en lugar de criticarte y juzgarte constantemente, ¿sí? Cuando a veces nuestro amigo, amiga, alguien cercano a nosotros nos llega a contar algo en donde se equivocó y uno así como, no, hombre, tranquilo, tranquila, no te digas eso, tú vales mucho. Miren, y empezamos a darle un montón de palabras de apoyo a nuestro amigo o amiga y cuando nosotros estamos en la misma situación, se nos olvida todo lo que le decimos a nuestro amigo o amiga, ¿verdad? Entonces es eso, tratarnos con empatía, bueno, por ejemplo, ahora yo decirme a mí misma, Melanie, te disculpo por esto que hiciste en aquel tiempo porque no sabías lo que ahora sabes. Melanie, te disculpo porque actuaste de esa forma y por lo mismo, porque no sabías lo que ahora sabes, entonces actuaste de esa forma, pensabas tal cosa. Te perdono porque en su momento trataste mal a alguien, eh, pero después te disculpaste. Entonces, eso, ¿verdad? Perdonarnos a nosotros mismos por lo que hacemos. Y 4, cambiar la forma en que nos expresamos de nosotras mismas. Esto quiere decir eliminar y ya no usar un lenguaje peyorativo, es decir, como hacernos sentir menos a nosotros mismos. Y aquí dice, consiste en eliminar todas las palabras que tengan connotaciones negativas para sí misma o mismo, en especial si las usamos constantemente. Por ejemplo, si por ejemplo cada vez que yo escribo y me equivoco, me equivoco al escribir, es como, ay, qué tonta. Y yo ya reconocí que cada vez que cuando escribo y me equivoco, me digo, ay, qué tonta, a la próxima vez que yo vaya escribiendo y me equivoque, ay, qué tonta, no soy tonta, no soy tonta, solo me equivoqué, todos los humanos nos equivocamos. Y sigo escribiendo. O sea, poco a poquito, darnos cuenta en qué momento nos decimos frases negativas a nosotros mismos y evitar decirlas menos o cambiarlas por otras palabras, ¿sí? Y ahora pasamos a fomentar la autoestima en mi hijo o hija, ¿sí? La autoestima generalmente comienza, como les decía, cuando somos niños, ¿sí? Y cuando los niños son bebés. Entonces, se desarrolla lentamente a lo largo del tiempo y una autoestima adecuada comienza porque un niño tiene un ambiente seguro, de confianza, amoroso, cálido, eso quiere decir en casa, ¿sí? En casa. Puede comenzar también cuando un bebé recibe atención positiva y cuidado amoroso. Entonces, a medida que los bebés nacen, bueno, que los bebés crecen, perdón, y se convierten en niños, son capaces de hacer cosas por ellos mismos, ¿verdad? Por ellos solos, sin ayuda. Felicitarlos por haber hecho eso, aunque para nosotros no sea importante, para ellos sí lo es. Entonces, felicitarlos porque ahora pudieron hacer tal cosa, ¿sí? Y también cuando puedan usar sus nuevas habilidades, se sienten bien con ellos mismos, ¿sí? Su autoestima crece también cuando los papás les prestamos atención, cuando les dejamos probar cosas nuevas, cuando les sonreímos, cuando les demostramos que estamos orgullosos de ellos, ¿sí? Y vamos a ver, bueno, vamos a ver un poco cómo se comporta un niño, niña o adolescente con autoestima adecuada como con autoestima inadecuada, ¿sí? Los niños que se sienten bien con ellos mismos tienen la confianza necesaria para probar cosas nuevas. Es más probable también que hagan su mayor esfuerzo y cuando se sienten orgullosos de lo que son capaces de hacer, ¿sí? La autoestima también adecuada ayuda a los niños a aceptar sus errores, ¿sí? Esto va de la mano porque los ayuda a que vuelvan a intentarlo aunque hayan fracasado la primera vez, ¿sí? Y como resultado de esto, vamos a tener un buen desempeño en casa, escuela y amigos, es decir, en todas sus esferas. Si les cito un ejemplo, tal vez podría ser que, bueno, el niño tiene la confianza necesaria para probar, digamos, tal juego, tal deporte. Resulta que este deporte no le gustó, entonces, y que, bueno, no mucho, entonces acepta el error, pero bueno,
a pesar de que fue el primer deporte que él probó y que no le gustó tanto la experiencia, acepta que se equivocó y quiere volver a intentar otro deporte, ¿sí? Entonces, tal vez ahorita lo vemos como, ay, solo son cosas de chiquitos, va un deporte, un juego, con la comida, un helado, yo qué sé, pero esto también, o sea, es lo mismo para nosotros de adultos, ¿sí? Si tenemos la confianza necesaria en nosotros como adultos para probar cosas nuevas, por ejemplo, puedo decir, bueno, mi trabajo actual ya no me gusta, voy a buscar otro trabajo, ¿sí? Bueno, busco otro trabajo y resulta que tampoco es lo que yo esperaba. Bueno, acepto errores, me equivoqué, bueno, ay, voy a buscar otro trabajo. Y va a lo de aquí abajo. Entonces, vuelvo a intentar, aunque en mi primer intento de buscar otro trabajo, fracasé la primera vez, ¿sí? Bueno, resulta que a este tercer intento, yo ya me gusta cómo estoy, me gusta el ambiente laboral, tengo buenas prestaciones, etcétera, etcétera. Entonces, voy a tener un buen desempeño en casa, en mi escuela, amigos y con mis demás, digamos, espacios donde yo convivo, ¿sí? Por eso les digo, tanto un ejemplo cuando somos niños como cuando somos adultos. Y bueno, niños, niñas, adolescentes con autoestima inadecuada, por lo contrario, bueno, por el lado contrario, se sienten inseguros de sí mismos a veces y creen que si otros no los aceptan, entonces prefieren no integrarse, ¿sí? Y van a preferir como estar aislados y solos. Con esto no quiero decir que la soledad sea mala, ¿sí? Sino que lo que hay que cuestionarnos es la razón por la que yo quiero estar solo o sola, ¿sí? Si yo quiero estar sola, yo, Melanie, porque me gusta la soledad, porque me gusta trabajar pues sin ruido, en silencio, porque disfruto el tiempo conmigo misma, es una cosa, ¿sí? Pero si yo, Melanie, quiero trabajar sola, porque me da miedo ir a preguntarle a los demás si puedo estar con ellos, porque tengo miedo a qué vayan a pensar de mí, entonces esa es otra razón, ¿verdad? Entonces, esta razón, la segunda que les mencioné, es la que motiva a las personas, niños, niñas, adolescentes, a no integrarse a grupos. El miedo a qué van a decir los demás, que me desaprueben, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo que puede llevar también a que las personas los traten mal y ellos tengan dificultad para defenderse, ¿sí? Lo que va a llevar también a que se rindan con facilidad y ni siquiera lo intenten, ¿va? Que era lo que les decía, que les da como entonces miedo a asumir nuevos retos, ¿sí? Y esto va a llevar a que entonces yo tenga un desempeño deficiente. A veces nos preguntamos por qué mi hijo o hija no se integra a los grupos, por qué tiene miedo de platicar, por qué casi no tiene amigos, pero ya nos cuestionamos todo esto que está aquí, toda esta información que yo les he dado, ya nos preguntamos qué tan bien le ayudé yo a desarrollar su autoestima, por qué razón mi hijo quiere estar solo, sola. Entonces, todo esto es importante tomarlo en cuenta. Bueno, pasamos ahora bueno, ya les dije más o menos cómo nos manejamos con respecto a las diferentes autoestimas y bueno, si ustedes también ya vieron como más o menos por dónde andan, cómo andan ustedes y cómo andan sus hijos, ¿verdad? Les doy algunos consejos, tips, estrategias, como ustedes quieran llamarle, para desarrollar una autoestima adecuada en su hijo o hija, ¿sí? Y con hijo o hija no me refiero solo a los padres, sino a mi nieto, a mi sobrino, a cualquier niño o niña, adolescente con el que yo conviva, ¿sí? Número 1, y muy importante, nunca compares a tus hijos entre ellos, ni con otros niños. Es decir, yo no comparo a mis 3 hijos entre ellos, ni los comparo con su primo, con su amiguito, con mi nieto, o sea, no lo hago, simplemente no lo hago, ¿sí? O a ver, les pregunto, a ustedes de adultos, si tienen hermanos o hermanas, les gusta o les gustaría en algún momento, no sé, o les gustaba, yo qué sé, ¿verdad? Si que sus papás o con quien se criaron los compararan con alguien más. Y si no tienen hermanos, les gusta, por ejemplo, que su jefe o yo qué sé, alguien les diga como, ay, ¿por qué no puedes hacer el trabajo como fulanito? No nos gusta, simplemente a los humanos no nos gustan las comparaciones. ¿Por qué? Porque nos están poniendo como un estándar, un mínimo al que debemos llegar, así como, bueno, tienes que llegar a esto, y si no llegas a esto, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? ¿O por qué no sos como tal persona? Entonces, va, este es el estándar de Juanito, y yo, Melanie, tengo que llegar al estándar de Juanito, pero si no llego al estándar de Juanito, entonces me siento mal, me siento triste, no,
no merezco estar aquí, y empiezan un montón de pensamientos, ¿verdad? Por eso les digo, es importante no comparar a los hijos entre ellos ni con alguien más. Y no olvidar, por favor, que todos los humanos, todos los niños tenemos nuestros propios ritmos para aprender, nuestras propias formas de aprender, nuestras propias cualidades, o sea, no somos iguales, no, ningún cuerpo reacciona igual, ni siquiera un par de gemelos, un par de hermanos gemelos viviendo con el mismo, en la misma casa, con el mismo papá, con la misma mamá, no van a pensar igual de lo que les está sucediendo. Entonces, por favor, evitemos comparar a nuestros hijos entre ellos y con alguien más, ¿sí? Frases donde los critiquemos o los humillemos en público, también evitémoslas, por favor. ¿Mm? Número 2, censurar el error, no la persona, ¿sí? Hay que evitar hacer sentir al niño excesivamente culpable cuando cometió un error, ¿sí? Porque podría darse el caso que asocie su error con su propia personalidad. Es decir, yo, Melanie, o sí, yo, Melanie, hago este tipo de errores. Yo, Melanie, cometo solo este tipo de errores, ¿sí? Y no debemos usar frases tampoco como, ay, no servís para nada. No, tampoco, ¿sí? Tenemos que centrarnos en la conducta, no en la persona. Es decir, decirle a mi hijo o hija así como, mira, esta acción que tú hiciste, va, pongámosle un nombre a la acción. Pegarle a tu hermanito no estuvo bien, ¿sí? Pegarle a los hermanitos es incorrecto porque como hermanos tienen que aprender a convivir, es importante el respeto entre ustedes, etcétera. O sea, explicarle por qué la consecuencia es la negativa, por qué estuvo mal, por qué no lo debe volver a hacer. O sea, explicarle las consecuencias, ¿sí? Pero no decirle como, ay, los niños malos les pegan a sus hermanitos, los niños aquí les pegan a sus hermanitos, los niños malos hacen tal cosa, los niños que merecen no sé qué, o sea, no hagamos esto, o sea, no digamos, no le digamos a nuestro hijo que es un niño malo, ¿sí? O que los niños malos pierden las clases, que los niños malos les contestan a sus papás. No hagamos esto, solo digamos la acción, o sea, critiquemos la acción, no a la persona. Eso, ¿sí? Muy, muy importante. Valorar el esfuerzo y no el resultado, ¿sí? Hay que ser conscientes de que el esfuerzo que a veces invertimos en alguna actividad que tanto nos motiva es más importante que el hecho de que lleguemos al objetivo o a la meta. A veces eso nos pasa como adultos. Disfrutamos más cuando lo hicimos, o sea, el proceso, que cuando llegamos a la meta. E incluso se puede dar que disfrutamos el proceso y no llegamos a la meta, ¿sí? Nos pasa a nosotros como adultos. ¿Cómo no les va a pasar a los niños? ¿Sí? Entonces, es fundamental que valoremos el esfuerzo de los niños, ¿sí? Incluso en el caso de alguna circunstancia, como les digo, en que ellos no llegaron a realizarla con éxito, ¿sí? Entonces, de este modo les podemos hacer saber que si se esfuerza en las cosas, podrá ir avanzando adecuadamente, ¿sí? Todos sabemos que a veces no nos salen las cosas al primer intento, pero entonces vuelvo a intentar, y vuelvo a intentar, y vuelvo a intentar. Y voy a seguir intentando entonces si tengo una autoestima adecuada, porque como ya les había enseñado, entonces, aunque fracasé, sigo intentando. Fracasé, sigo intentando. Entonces, esto, ¿verdad? Valorar el esfuerzo y no exactamente el resultado. ¿No? Número 4. Detectar y corregir sus creencias limitantes. El pensamiento racional de los niños y niñas pasa por distintas fases de maduración, ¿sí? Esto implica que no siempre sigan una coherencia lógica, ¿sí? Y en ocasiones pueden estar nutriendo ciertos pensamientos irracionales, ¿sí? Y erróneos sobre ellos mismos, cosa que puede afectar negativamente a su autoestima. Entonces, si como papás identificamos una creencia limitante o equivocada, es importante hacer lo posible para corregirla a fin de que no se concretice, ¿sí? Si yo veo que mi hijo o hija desde chiquito cuando se equivoca o hace algo, ¿verdad? Dice, ay, qué tonta, ay, qué mensa soy, o algo así, y nosotros lo detectamos, no, no, mi amor, tú no eres tonta, solo te equivocaste. No, mi amor, tú no eres mensa, solo te equivocaste en esta ocasión, pero la próxima vas a tener más cuidado. De verdad, incluso démosles un voto de confianza, ¿verdad? Así de, no, pues ahorita no pudiste, pero a la próxima sé que sí vas a poder. No, mi amor, tú no eres mensa. Como les digo, ¿verdad? O sea, decir, detectar esas y corregirlas, ¿sí? Si las miramos desde pequeños. Número 5. Demostrar amor incondicional, ¿sí? Muchos papás cometemos un error muy común, ¿sí?
y es incentivar a que nuestros hijos hagan cosas para ganarse nuestro amor, ¿sí? Portándose bien o cumpliendo con ciertos logros académicos, ¿sí? O de cualquier otra índole. ¿Sí? Si hacemos esto, vamos a hacer que nuestro hijo vea que el afecto no es incondicional. Sí, no, espérense. Si hacemos esto, o si hacemos ver que nuestro afecto no es incondicional, el niño basará su autoestima solamente en la aprobación de los demás y estaremos fomentando que tenga una autoestima inadecuada. Es decir, ay, si yo no logro tener buenas notas este semestre, mi papá no me va a querer. Díganme si en algún momento lo vivieron o a algunos les pasó. Si no les pasó, la verdad es que qué bueno. Pero a veces es un problema algo frecuente, ¿verdad? Sentir que no merezco el amor de mi mamá o de mi papá, porque entonces no cumplo con esto, porque no hago esto, porque no hago lo otro. O sea, como les digo, y cuando conforme vayan creciendo, entonces van a ir buscando no solo, ya no va a ser la aprobación de ustedes como papás o mamás o abuelas o tías, lo que sea, va a ir buscando la aprobación de alguien más. Entonces, o sea, si es una pareja, entonces, bueno, con mi pareja dice que, por ejemplo, que no me ponga tal ropa, porque entonces si no, no me va a amar. Como les digo, empieza desde pequeños y después se replica de diferentes formas en otras esferas, ¿sí? En otros ámbitos. Y para evitar esto, debemos ofrecer nuestro amor incondicional a los niños y niñas, ¿sí? Esto no quiere decir que debamos tolerar conductas negativas, ¿sí? Pero sí tenemos que hacerles notar nuestra comprensión y afecto a pesar de que el niño pueda cometer errores, ¿sí? Y pues tener algunas limitaciones. En los malos momentos, por ejemplo, cuando ha cometido un error que lo ha hecho sentir mal, es cuando nuestro hijo más necesita saber que le apoyamos, ¿sí? Cuando se siente culpable, cuando se siente inútil, todo eso, es decirle como no, yo te entiendo, te comprendo, te apoyo también, o sea, sentir este respaldo de mi mamá o de papá o de la figura paterna con la que yo me estoy criando, ¿verdad? Número 6, motivar a que asuma ciertos riesgos. Los padres sobreprotectores crían niños con autoestima inadecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les dejan hacer nada, ¿sí? No dejan que prueben, no dejan que hagan esto, no dejan que lo otro, no dejan que se equivoque, que es el de abajo, ¿verdad? El número 7. O sea, por eso los niños con padres sobreprotectores crecen con autoestima inadecuada, ¿sí? Si no dejamos que nuestro hijo o hija pueda poner a prueba sus habilidades y capacidades, entonces no logrará saber hasta dónde, cuál es su límite. Si yo hago todo por él, entonces él no va a saber hasta dónde es capaz de llegar, ¿sí? Porque todo se lo resuelvo. ¿Y qué va a pasar cuando usted ya no esté? ¿Sí? ¿Quién le va a resolver entonces la vida? Y después sucede que entonces cuando ya soy grande, voy buscando entonces una persona que me resuelva la vida como lo hacía mi mamá o mi papá o mi tía, mi abuela, con la que sea que yo viva. Por eso es importante como dejarlos poco a poquito, gradualmente y conforme la edad que ellos tienen, a dejarlos a que suman sus ciertos riesgos, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta también que desde pequeños hay que estimularlos a que se enfrenten a ciertos retos, incluso cuando esto puede suponer un riesgo, ¿verdad? Siempre controlado. Por ejemplo, si mi hijo o hija está aprendiendo a caminar, o tal vez ya sabe caminar, pero le da miedo como saltar una grada, es como, no, mi amor, tú puedes, y yo te espero aquí abajo, yo te agarro, ¿verdad? Pero motivarlo a que asuma este riesgo y no yo siempre cargarlo para que pase esa grada, cargarlo para que pase esa grada, cargarlo para que pase esa grada. O sea, como les digo, esto tal vez ustedes lo ven tan insignificante, algo tan chiquito, pero con cosas pequeñas empiezan y que después, pues ya más grandes, los retos van a ser proporcionales a la edad, ¿sí? Número 7, dejar que se equivoque, ¿sí? Cada error es un nuevo aprendizaje. Yo sé que a veces los papás pues no quisieran que los hijos lloren o sufran, etcétera, etcétera, pero sabemos que cada error en algún momento nos deja un aprendizaje, ¿sí? No hay error sin aprendizaje, ¿sí? Y no debemos caer también en la tendencia de dirigir excesivamente la vida del hijo, de los hijos, ¿verdad? Porque entonces vamos a limitar sus posibilidades, como les decía, de aprender y ver en qué ellos son buenos, ¿sí? Porque yo a todo le dejo, porque no quiero que se equivoque, entonces mejor que ni lo pruebe, ¿sí? Y entonces incluso ahí hasta puedo evaluar que si yo soy excesivamente así de que, ay no, que mi hijo no pruebe esto porque se va a equivocar, va a sufrir, que no sé qué, ¿quién es entonces también la que tiene la autoestima inadecuada? Yo,
Yo como mamá, porque entonces no quiero que pruebe cosas. Quizás porque en su momento yo no quise probar cosas para yo no sufrir. Entonces tampoco quiero que mi hijo sufra, ¿verdad? Entonces, como les digo, todo es de ir como evaluándonos, cuestionándonos a nosotros mismos, ¿sí? Como adultos, como papás, como personas, cuestionándonos para mejorar, ¿sí? No cuestionándonos para juzgarnos, que es diferente. Y quiero terminar con esta frase que es de un libro muy famoso que se llama El Principito y dice, pero no hay a quien juzgar, exclamó el Principito. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, entonces serás un verdadero sabio. El Principito. Y realmente si nos ponemos a ver el fondo de esta pues frase y de este pedacito del libro, de esta cita, vemos que es cierto. Es más fácil decir que hizo mal mi mamá, que hizo mal mi papá, que hizo mal mi hijo, que hicieron mal conmigo, que hizo mal la sociedad, que hizo mal esto, que hizo mal el otro, o sea, cómo el otro está viviendo, mira cómo está haciendo, mira cómo está criando a su hijo. Es más fácil hacer eso que decir, bueno, ¿y cómo estoy criando yo a mi hijo? Y bueno, ¿cómo estoy yo tratándome a mí misma? Y bueno, o sea, es más fácil ver lo malo en los demás que ver, o sea, que juzgarme a mí, ¿verdad? Entonces, si en algún momento yo ya logro juzgarme bien a mí misma, seré un verdadero sabio, según el libro del Principito, ¿verdad? Y pues con esto llegamos al final del tema número 2 de autoestima y gracias por su atención. Dejaré de compartir pantalla. Y bueno, como ya saben, entonces les va a llegar también el enlace de la tarea. Ahora ya sabemos cómo manejarnos, ¿verdad? Van a estar las preguntas, ustedes responden. En este caso, sí tienen solamente de aquí al miércoles, porque les estaré subiendo el video pues hoy jueves, ¿sí? Y eso ya saben, estoy para servirles. Cualquier duda, consulta, inquietud, como les reitero, a mi número personal, por favor. Y que tengan una buena semana.